buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Life in Trading. Hoy quiero hablaros de materia prima, concretamente metales, solo metales. Esto viene a raíz de una trilogía de vídeos que quiero mostraros y es debido a que hoy por la mañana un compañero en el gym me decía, mira, me vence un fondo de inversión y me han recomendado que compre un ETF en materias primas. Yo le pregunté, vale, muy bien, materias primas, pero ¿de qué tipo? Me dice, pues no lo sé, supongo que oro. Bueno, pues dentro de las materias primas lo primero que tenemos que hacer es saber que hay distintos tipos de materias primas. Vamos a verlo. En primer lugar, vamos a ver el disclaimer. Como siempre, sabéis que es mi opinión. En ningún caso es recomendación de compra o venta. Esa es siempre vuestra responsabilidad. Volviendo al amigo Alessandro, claro, él no sabe qué materia prima va a comprar ese ETF. Así que lo primero que le he dicho, oye, intenta averiguar qué tipo de materia prima y a partir de ahí valoramos a ver qué es lo que es interesante o no. Para ello, yo voy a dividir las materias primas en tres grupos. La materia prima de metal, sea un metal precioso como el oro o un metal utilitario como puede ser el aluminio o el cobre. En segundo lugar, vamos a ver en el siguiente vídeo, en el siguiente capítulo, vamos a ver materia prima energética, lo que es el crudo, lo que es el gas natural. Y en tercer lugar, un nuevo vídeo de esa trilogía en el cual vamos a estudiar materia prima agrícola, café, soja, etcétera. Bien, hay alguna que otra materia prima o que se puede considerar materia prima, como por ejemplo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, pero no vamos a entrar ahí porque si no, igual lo complicamos un poquito demasiado. Bien, dicho esto, no nos queda más que empezar, como estáis viendo ahí en el gráfico, viendo el metal precioso por excelencia, que es el oro. Amigo Alessandro, yo lo que intento es comparar, ¿de acuerdo? Metales, la materia prima, compararla entre ellas. Evidentemente, podemos compararla la última semana, el último mes, el último medio año, el último año, el último 5 años, pero ahí nos va a dar gráficos distintos. Yo como mínimo estudio lo que está haciendo ese último año y evidentemente a todo lo pasado no significa que eso vaya a seguir siendo así en el mercado en un futuro, pero como mínimo exactamente igual que cuando vamos al médico y llevamos al niño y nos recomiendan un tipo de antibiótico, pues será porque lo tienen estudiado. Eso no significa que en el caso que nos pertoque vaya a funcionar ese antibiótico. A lo mejor hay que cambiarlo, ¿de acuerdo? Así que como mínimo por la experiencia y el bagaje que nos lleva, pues podemos tomar determinaciones. Ahí estamos viendo al oro, en el cual el último año, pues prácticamente se ha duplicado, ¿de acuerdo? Creo que está en torno, luego lo vemos en una comparativa, al 78, 80% de revalorización. Bien, yo ya en verano, en esta zona de aquí, yo ya os estaba diciendo que sobre todo, contemplarais la posibilidad de comprar plata, porque ya en esos momentos tenía un 10% más de beneficio que el oro. Luego veremos cómo ha sido esa evolución desde entonces. Pero oro, un muy buen metal, por excelencia, el que más conoce todo el mundo, el que todo el mundo habla, el que todo el mundo dice que hay que comprar. Bien, pues para mí sí, pero para mí, y ya lo dije hace más de medio año y lo repetí a finales del 2025 haciendo comparativas y lo vuelvo a decir hoy, hay otros metales mejores que el oro. Y queda aquí grabado, 9 de marzo, podemos comprar dentro de 3 meses, medio año, un año. Hay mejores metales que el oro, ¿de acuerdo? Bien, porque me diréis, bueno, pero es que el oro es un valor refugio, bueno, es que todo el mundo compra oro, bueno, es que si el día de mañana, oye, vamos a dejarnos de tonterías, ¿vale? Hay otros metales con mayor fortaleza. En primer lugar, vamos a compararlo con la plata. Ahí tenemos. Fijaros qué maravilla. El oro, durante el último año, desde 9 de marzo del 2025, tiene una revalorización del 76%, mientras la plata un 161%. Es decir, números redondos, más del doble que el oro. Y da igual si el oro es más bonito o menos bonito, o si tiene más o menos aplicaciones. Nosotros lo único que vamos a hacer es una cartera con un fondo de inversión, un ETF, un futuro, una acción, la cual está ahí en nuestro balance del banco o de un broker,
y lo único que nos interesa es ese nombre con esa revalorización, nada más. Yo os faltaría, yo no quiero un lingote de oro en casa, problemas, ¿vale? Ni escondido en un banco, no, ¿para qué? Si lo puedo solucionar así de forma mucho más rápida. Bien, vamos a ver otros metales preciosos, otros metales no preciosos, como son, por ejemplo, el cobre. El cobre, si lo comparamos con oro y plata, evidentemente, ya podéis ver que ante esta gran tendencia alcista que tienen oro y plata, cobre, el último año, solo ha subido, y digo solo porque es una barbaridad. Lo que pasa que en comparación con el oro y la plata no lo es, pero ha subido un 25%. Oye, pocas acciones o pocos índices, por ejemplo el Nasdaq o el Bitcoin el último año no ha subido un 25%. ¿Vale? Así que hay que tenerla en cuenta. Luego podemos hablar de cómo podemos diversificar el capital. ¿Vale? En cuarto lugar, aluminio, prácticamente un 24%, prácticamente aún como el cobre. ¿Vale? No es oro plata, evidentemente, pero ¿por qué despreciarlo? ¿Vale? Y ahora ya empiezan a venir curvas. Fijaros, el paladio. ¿A quién se le ocurre el paladio? Pues prácticamente a nadie. Nosotros lo advertimos ya el año pasado. Paladio, 78%. 2% más que el oro. A la par, imaginaros, nadie se acuerda del paladio, pero es que posteriormente veremos, os va a gustar. Así que, bueno, en una diversificación podríamos tener en cuenta paladio, evidentemente oro y plata, pero paladio quizá un poquito más que aluminio y cobre. Puedo entender que nos cueste poner el mismo capital en oro que en paladio, puedo entenderlo, pero como mínimo, ahí, ¿vale? Cercanito. Y en sexto lugar, ahora sí, platino. Como bien os dije, hay mejores metales que el oro. Y ahí lo tenéis. Si solo vamos a la porcentualidad absoluta, son mejores. Plata en primer lugar, en segundo lugar platino, fijaros, un 123%, casi el doble que el oro, paladio por solo un 2%, es decir, de los 6 personajes que presento, oro está en cuarto lugar, por encima de él está plata, platino, paladio, y por debajo de él, aluminio y cobre. Evidentemente esto puede cambiar en un santiamén, ¿vale? La bolsa va por modas o por sectores fuertes, lo que, por ejemplo, hace 4 o 5 años era un sector muy fuerte a nivel farmacéuticas, hoy no lo es, ¿vale? Y esto va cambiando. Pero a día de hoy, cuando yo quiero diversificar mi capital en una parte destinada a la materia prima, pues hombre, como mínimo intentar buscar la fortaleza que hay en el mercado. Y hay mucha más fortaleza en otros sitios que en el oro. Y entiendo que es difícil asimilar mentalmente esto, y más cuando tú, Alessandro, vas a ir al banco, la gestora que te ha ofrecido esto, le puedes lanzar algún input del que yo te estoy mostrando y ya te digo que te van a decir que no, porque lo importante es el oro. Vale. Respeto máximo por la, como diríamos, por las... No me voy a meter en un berenjenal, igual mejor me lo callo, ¿vale? Pero yo creo que el que lleve tiempo aquí ya me entiende lo que estoy diciendo. Sencillamente, a veces lo que les manda. Y para finalizar, yo también puedo entender que es difícil ir a comprar directamente la materia prima en el mercado. ¿Cómo se hace eso? Bien, lo importante es que tú puedas comprar esa materia prima. Entonces, el vehículo que tú utilices puede ser, como tú has dicho, un ETF, pero puede ser también un futuro o pueden ser opciones. Probablemente para ti, que no estás metido en este mundo, te va a costar muchísimo quizás asimilar eso, y sabiendo que lo que no quieres son preocupaciones, sino más a medio y muy largo plazo, pues a lo mejor te iría muy bien comprar acciones de empresas las cuales están relacionadas con el mundo de la... Hemos visto ahí un pequeño... He bajado para buscar las empresas que te he estado buscando.
Está en primer lugar empresas que para mí son muy buenas, que ya estudiamos y que corresponden a empresas americanas que están relacionadas con la explotación de la plata. Y me he centrado solo en la plata, porque es el metal más fuerte a nivel mundial durante este último año. Entonces, si es difícil comprar la plata o vehículos que operen en plata, hay uno que es la acción de empresas que cotizan en bolsa americana, que nos es muy fácil de ir al banco o tener una cartera en Interactive Brokers y poder comprar. Y ahí te he puesto un par de empresas americanas. ECLA. ECLA es la empresa de minería más importante de Estados Unidos. En Alaska, sobre todo, en otras ciudades, es la exposición más directa que hay al mundo de la plata. Así que te puedes comprar unas acciones de ECLA. Es exactamente lo mismo, también relacionada con el oro. Así que fíjate que cuando la plata en este último año tiene una revalorización del 175%, esas empresas tienen de un 2,46 y un 2,68%, que en su día ya en vídeos anteriores vimos que ECLA se iba casi al 500% de revalorización, cuando la plata estaba en un 200, es decir, 2,5 veces más que la plata. También es cierto que muchas veces estas empresas, cuando la materia prima corrige, la empresa también corrige más. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. A veces no, por ejemplo, el crudo se ha disparado un 100% desde el 27 de enero hasta hoy, en esta madrugada, un 100%. Veíamos el 27 de enero en 60-61 dólares, yo ya he marcado casi 120. En cambio, Repsol, la petrolera española, no se ha duplicado. Así que no siempre ocurre esas grandes asimetrías entre la materia prima y la empresa. A veces sí, a veces no. Así que dentro de esa revalorización que podamos tener en una cartera, para mí hay que estudiar cuál es, en este caso, metal, cuáles son los metales más fuertes a nivel mundial. Y a partir de ahí, diversificar en torno a esos metales. Yo puedo, evidentemente, si ahora tuviera que hacer una cartera por mi manera de ser, pues probablemente no pondría nada o muy poco en cobre y aluminio, ¿vale? Y pondría una muy buena parte en oro, pero el otro tanto por ciento iría más repartido en paladio, platino y plata. ¿Por qué? Porque mi forma de ser es más agresiva y a muy largo plazo probablemente me dé, sí, muchos vaivenes en cuanto a la diferencia de colocar todo ese capital en cobre o en aluminio, que es mucho más tranquilo, pero, repito, es mi forma de ser. Entonces, la confección de esta cartera, ¿vale? Yo creo que está en función de cada uno como es. Entonces, dentro de un ETF, desgraciadamente, el ETF va a trabajar como ellos crean, pero en ese ETF va a haber multitud, miles de personas, las cuales su psicología o su forma de ser o su horizonte no sea el mismo. ¿De acuerdo? Te voy a poner un pequeño ejemplo. Esta semana pasada, BlackRock, seguro que la conoces, ha recibido peticiones de desembolso del 10%. Es decir, toda la pasta que tienen metida en el mercado, ¿vale? Todos sus clientes les han dicho, quiero retirar el 10% de mi capital. ¿Por qué? Pues porque hay miedo con la guerra de Irán, hay miedo. Entonces, te quiero mostrar con ello que no todo el mundo piensa igual y lo que hoy para uno puede ser un objetivo a medio o largo plazo, a la que pintan bastos o se acerca el toro, la gente cambia de opinión. Entonces, se quiere salir del juego. ¿Qué ha dicho BlackRock? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Probablemente porque como saquen del mercado el 10% de la pasta que ellos tienen, van a derrumbar la de San Quintín. Creo que, por ejemplo, en España el IBEX 35, el 2% pertenece a BlackRock. ¿Vale? Pues ahora imagínate si sacan toda esa pasta. Esto se va al carajo.
¿vale? Efecto dominó, probablemente no caería un 2, sino muchísimo más, porque habría un efecto dominó, saltos de stop, cancelación por miedo. Así que yo creo que puedes estudiar cuáles son esas materias primas, qué vehículo quieres utilizar, 7F. Si, para mí es mucho mejor seleccionar cada una de esas acciones e ir a medio largo plazo, porque además en función de cómo vaya evolucionando la cartera, te es más fácil entrar y salir y hacer algún que otro cambio, ¿vale? Digo, pues mira, ahora no tira tan fuerte la plata y me tira más fuerte el oro, pues reduzco exposición de la plata y aumento el del oro. Y ese pequeño juego, generalmente, a fin de año y a medio y largo plazo, como tú vas a años vista, te da muchísimo más juego. Y eso no significa que tengas que estar cambiando las posiciones cada 15 días. No, igual es 6 meses, un año, ¿vale? En función de cómo va evolucionando el mercado. No sé si lo vas a hacer o no, pero como mínimo la intención para ti y para todo el mundo que nos está viendo es decir, cuidado con las materias primas, ok, vamos a ver cuáles hay. Tenemos metales, agrícolas, energéticas. Trilogía, hoy hablamos de los metales. Evidentemente, de las empresas, yo solo os he enseñado 2 de plata. Tenéis que trabajar un poquito también vosotros. Buscar qué empresas están relacionadas con el aluminio, con el cobre, con el paladio, con el platino y con el oro, ¿vale? Pero no es muy difícil. Google lo sabe todo. Y a partir de ahí, graficar esas acciones y ver si nos interesa colocarles capital o no. Dicho esto, nada más, nos vemos en el siguiente capítulo, no sé si energéticas o agrícolas, pero lo vamos a tener en el transcurso de esta semana. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Chao, chao.